Muy buenas noches, queridas amigas, amigos. El día de hoy estamos aquí con la comunidad Saguay para poder comentar respecto de la importancia de poder trabajar con transversalidad de género. La preocupación que tenemos nosotros dentro de nuestra organización es que haya un espacio libre de violencia y discriminación hacia las mujeres. Eso es parte de nuestro razón de ser de empresa. Entonces, el enfoque que vamos a trabajar el día de hoy es para las personas o empresas que deseen participar como licitadores del Estado y que se van a dar cuenta con estas actividades que son de lucha contra la violencia y poder trabajar en cuanto a perspectiva de género, tienen puntajes adicionales que hoy día vamos a revisar. Así es que les agradezco, estamos el día de hoy en vivo, así es que agradeceré que lo puedan compartir en sus redes y quedo atenta a sus consultas también si las hubiera. Empezamos entonces. Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres. Aunque suene un tema de paradigma, aunque suene un tema de que esto ya lo hemos trabajado o que en realidad no hay ninguna diferenciación en cuanto al género, lo cierto es que esa ruptura de techo de cristal y de paradigmas que tenemos como una constante nos resopla todavía, ¿no? Entonces hay que hacer bastante espacio de trabajo dentro de cada una de nuestras organizaciones y muchos podríamos decir, bueno, eso depende de recursos humanos, eso depende de otras áreas. Y lo cierto es que si es que nosotros mismos no nos damos cuenta, si es que nosotras mismas no estamos allí con el foquito de atención aptas para poder revisar de qué manera podríamos gestionar mejor o verificar de qué manera podríamos optar por mejores indicadores, sean cualitativos, cuantitativos, vamos a tener opciones diferentes. Entonces, me voy a permitir compartir un poquito más grande aquí. Veamos. Ok, perfecto, empezamos entonces. En cuanto a empresa segura, habíamos hablado un poquito sobre los beneficios, ¿sí? El espacio de reconocimiento que otorga, en este caso, al Ministerio de la Mujer. Entonces, el propósito de este trabajo es verificar primero de qué manera las entidades que cumplen con ciertos requisitos, ¿no?, que ahora vamos a mirar, podrían tener, de repente su empresa está en Great Place to Work, en alguna empresa que sienten que la cultura organizacional es óptima, válida y que podría postular. Encima les cuento que podrían optar por estos beneficios adicionales. Se pueden obtener hasta 2 puntos frente a los procesos de OCE. Ustedes bien saben, estos procesos son los cuales las instituciones públicas contratan a diferentes empresas. Podrían ser empresas grandes, medianas, pequeñas, y no hay ningún inconveniente con poder ver de llegar a este tipo de resultados. Así que les invitamos muy cordialmente. El propósito de este tiempo es hasta el 30 de abril está abierta todavía la convocatoria para presentar expedientes. No es una convocatoria que se abra todos los años, así es que ojo con esto. Es un beneficio adicional que podrían obtener para poder lograr estos puntajes que sinceramente son muy valorados y apreciados también para lograr una contratación estatal. Lo cierto es que cuando hablamos de brechas de género hay muchas personas que nos podrían decir, ¿saben qué? Eso está desfasado. La verdad es que no es real, es un espacio en el cual estamos en un espacio de igualdad y no hay ninguna brecha. Y cuando estamos, sobre todo en pandemia, se podrán dar cuenta que lamentablemente la brecha se ha agrandado. Tenemos trabajo doméstico, de repente los niños en casa, adultos mayores que cuidar, trabajo doméstico encima de todas las responsabilidades y de roles que tal vez se hayan aprendido a lo largo del tiempo, porque estas son conductas generalizadas y aprendidas, como reitero, y que el propósito de nuestra revisión o nuestro detalle, nuestro afán de poder generar espacios de igualdad en las organizaciones implica el cambio, ¿no? El cómo generar un espacio primero de darnos cuenta, de tener una sensibilización abierta y con bastante ímpetu de poder ver de trabajar diferente. Como les digo, este es un
Primer espacio, darnos cuenta. Las auditorías participativas de género, que son la responsabilidad aquí de OIT y de las responsables de auditoras que somos participativas en este sentido, revisamos estos afanes temas cualitativos, cuantitativos, en casos de no solamente recursos humanos, sino de forma transversal, como vamos a ver ahora en nuestras cadenas de valor. Esto no solamente trae beneficios a nivel económico, como hemos visto, obviamente. Podrían pensar, aquí necesitamos trabajar en cuanto a derechos humanos, a versión de cómo la aplicación de esta organización que está cumpliendo con la normativa interna en Perú. Por ejemplo, si es que le estamos dando a las mujeres, no sé, derecho de días de lactancia, en sus días de pre y postnatal, en caso de estar embarazada. Tenemos diferentes espacios de colocar un lactario, es decir, tenemos un sinnúmero de obligaciones que cumplir. Hay muchas empresas que dicen, bueno, yo hago lo mínimo posible y con eso estoy cumpliendo porque es lo que me manda la norma. Efectivamente, en el caso de Naciones Unidas tenemos un estándar más alto para poder ver cómo así agregamos valor para que haya un espacio de igualdad en las organizaciones y en la vida de las personas, porque finalmente tanto los colaboradores como las empresas estamos en función de generar un entorno social que genere no solamente un espacio de lucha contra la violencia, sino más bien que genere un espacio de igualdad que sea lo más óptimo posible. Entonces, esta gama de beneficios no solamente va en un esquema, si es que estamos trabajando en un balance scorecard, por ejemplo, no solamente en el área de recursos humanos se está trabajando género, sino en procesos, en espacios de servicio al cliente y sobre todo visibilizar este espacio, todo lo que se invierte en rentabilidad del negocio. Aunque no lo crean y mucha gente dice, no, esto en realidad es un gasto, tenemos que verlo como inversión, tenemos que verlo como un espacio en el cual este 50-50 y estos temas de equidad que nosotros vamos a promover dentro de las organizaciones se van a llevar a cabo a partir de lo que nosotros proponemos de repente como líderes de las organizaciones, dentro como jefes de trabajo, dentro de el equipo de trabajo, sea pequeño o grande, que estén promoviendo. Así es que vale la pena. Lo siguiente es ver cuáles son nuestros métodos cualitativos, participativos, en cuanto a las brechas que vamos a poder generar. Nosotros de repente lo vemos como una carrera de obstáculos. Estamos con el nene, estamos con tantas cosas en la casa y de pronto nos dicen, bueno, hay una brecha salarial, porque efectivamente estamos cumpliendo con otros tiempos de trabajo, con otros tiempos asignados de roles que estamos aprendidos de repente de generación en generación que han pasado y no nos estamos dando cuenta que eso también genera valor dentro del hogar, dentro del espacio de negocio que podrían tener de repente muchas personas. Así es que esta carrera de obstáculos es poco a poco, de liberación de desigualdad, de techo de cristal, que muchas veces dicen, no, es meritocrático y las mujeres pueden hacer toda la carrera profesional que quieran y llegar al techo que ustedes deseen, y no es tan cierto. Lo importante aquí nosotros tenemos que visibilizar es que estas circunstancias con las cuales a veces nos reímos de chiste, uy, ¿qué cosa habrá hecho para poder lograr un resultado así? Lo cierto es que es bastante esfuerzo y bastante dedicación porque hay muchos espacios de barreras todavía. Y estas existencias y de qué manera nosotros podemos abordar este tipo de cambio es de lo que se trata esta verificación a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Qué cosa es lo que revisa este sello Empresa Segura? ¿Sí? Este sello, nuevamente, para quienes nos están siguiendo, es un espacio del Estado para que certifique a las empresas que puedan trabajar en transversalidad de enfoque de género, en garantizar derechos económicos laborales para las mujeres, en conciliar espacios de vida familiar y actividades laborales, en prevenir espacios de violencia de género en general. Entonces, las empresas que están trabajando en estos 4 ejes, digamos, pueden hacer una postulación para lograr un puntaje adicional dentro de las postulaciones que ellos puedan hacer como licitaciones, como proveedores del Estado. Esto nuevamente les digo, no es un tiempo que nosotros tengamos muy amplio, solamente está abierto hasta el 30 de abril para presentar el expediente, pero estamos absolutamente abiertos para poder apoyarles en revisar de qué manera nosotros podríamos aportarles también en generar esta transversalización. A ver, ¿a qué se refiere entonces el enfoque que vamos a darle hoy día? Es transversalidad.
Lo cierto es que cuando revisamos cadenas de valor, cuando vemos, ahorita he puesto una muy sencilla, muy simple, como para poder darle una mirada básica de lo que transversalidad implica. Si nosotros solamente estamos pensando en recursos humanos, cuando estamos pensando en género, estamos viendo, no, tengo igual número de hombres y mujeres en la empresa, entonces ya soy paritario. Lamentablemente, debo informar que eso no es estrictamente así. El enfoque inclusive podría ser por cuotas y el enfoque podría ser de qué manera yo hago captación de ese entorno, pero también en cuanto a toda mi cadena de valor completa. Es decir, ¿cómo hago mi revisión de proveedores, por ejemplo? Doy una opción de que sea abierta al público, doy una opción de que sea abierta a las mujeres. ¿Qué tan probable es que yo contrate a proveedoras mujeres, por ejemplo, o que sean empresas que sean dirigidas por mujeres? Allí tenemos un ámbito de acción importante para poder gestionar de qué manera hacemos la primer enfoque de captación. Durante las operaciones del negocio, durante todo el proceso, sea que la empresa se dedique a servicios, a comercialización, a industria, lo que deseen. Si es que todo el enfoque de procesos en sí mismo está basado en cuanto al género, esto significa, ahora vamos a ver también algunos ejemplos, de qué manera podríamos nosotros adicionar, ¿no? Dentro de la propia norma, no solamente en el texto, ojo acá, no solamente en el texto que está indicado en la norma, sino en cómo este se aplica, en qué tan conocido es, en qué tanto nosotros podemos aportar a que haya un enfoque paritario para las mujeres. De igual manera, los temas de distribución. Hay muchas empresas que dicen, bueno, aquí en realidad no podría ingresar un esquema femenino, porque este puesto de trabajo o este tipo de acción solamente está dedicada para los varones. Y sinceramente hay muchos entornos en los que siguen todavía un chip pensando en esa estructura mental. Al momento de decir vamos a romper paradigmas, vamos a hacer otras situaciones, otras cosas diferentes, vamos a tener que hacer cambios. El siguiente punto va a ser temas de ventas, de marketing, y de repente dicen, no, ¿saben qué? Aquí el enfoque es que solamente sea personas de determinadas características y que, ¿cómo voy a gestionar ese esquema de venta? ¿Cómo voy a hacer mi diseño? Y sobre todo acá pensando en que ya han salido las recomendaciones de Indecopy respecto de cómo hacer publicidad en cuanto a un enfoque de género. Que haya un espacio paritario, que haya un espacio en el cual sea libre de discriminación efectivamente y que no haya una afectación hasta de la dignidad de la persona. Y acá me pueden decir, no, esto es muy subjetivo, en realidad esto no cuenta. Ahora podría ser, hay un enfoque de una posible norma que se está revisando. Así es que tener también eso en cuenta. Luego los esquemas de servicio. ¿Cómo brindamos un postventa, ¿no? ¿Cómo hacemos una propuesta de valor que se genere para poder retener al cliente y verificar, oye, solamente de repente le voy a vender, no sé, si mi perfil de cliente es mujer o si mi perfil de cliente es varón, no solamente voy a estar enfocando a una objetivización de la mujer, como si fuera una cosa que la estoy mostrando un producto a la mujer. En realidad, la que se está mostrando es la mujer. Ese tipo de cosas, aunque no lo crean, también cuentan dentro de un enfoque de género de forma transversal. No podríamos nosotros diluir estas situaciones y decir simplemente, bueno, esto es unas cosas que pasan o así está normalizado. Justamente de lo que se trata es de hacer el cambio, hacer el chip de cambio de nuestros negocios y de que esto fluya de forma positiva. Nuevamente, pensando en una cadena de valor muy básica, muy sencilla, con actividades de soporte administrativas, actividades de soporte de recursos humanos, que no son las únicas. Pensemos desde la cabeza, ¿no? Si no tenemos una cabeza clara con líderes que estén promoviendo este enfoque, con líderes que estén no solamente entusiastas, sino que se compren esta situación, porque si no, lamentablemente, en palabras que se nos lleva el viento, quedan en el documento y no necesariamente es así, ¿cierto? Bueno, continuamos entonces. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿qué pasó aquí? Me pusieron en un letrero específicamente, esto debe ser cargado por varones. A ver, y ya nosotros hemos visto en alguna ocasión anterior respecto de cómo esta situación hay una afectación directa, ¿no? Primero de que hay una indicación de que solamente tiene que ser cargado por varones. Acá he quitado, claro, los nombres de qué empresa y todo para no afectar a nadie. Pero lo cierto es que
si es que tuviéramos una metodología, por ejemplo, pensando en que da igual que sea hombres o mujeres, podríamos tener menos accidentes, inclusive a nivel de ergonomía, a nivel de zonas lumbares, o acaso los hombres están capacitados simplemente para cargar. Hasta en los espacios de construcción ya estaríamos pensando en que solamente los varones pueden hacer esto. Les habla alguien que inclusive se ha montado en un tractor para poder ver si es que efectivamente era tan complicado o no. O sea, sinceramente, en estas alturas de la vida, el decir en este momento de que solamente es para varones un puesto de trabajo ya está desfasado. Es más, aquí la idea sería cómo hacemos para que sea inclusivo. ¿Cómo hacemos para que más personas puedan participar? Y en el caso anterior, por ejemplo, alguien podría decir, no, aquí tengo que contratar maquinaria, tengo que contratar más gente, en realidad va a ser un desgaste. Y tal vez la posibilidad es reducir el peso en esas propias cajas. Y con eso, en realidad, los propios varones también estarían reduciendo el número de accidentes en zonas lumbares. O sea, tan sencillo como hacer un cambio puntual en las actividades. Lo cierto es que normalmente replicamos las conductas mismas que están en casa en ambientes laborales. Entonces, vienen con algunas actividades, por ejemplo, hay un tema de un departir de cumpleaños, de no sé qué, de Día de la Madre inclusive, ya, todas las chicas igual hay que, por favor, vayan a comprar, vayan a hacer esto, reparten todo y lavan todo también de pasada. Entonces, obviamente estas circunstancias lo que nos llevan es a pensar cómo hacemos para poder gestionar un cambio, cómo hacemos para poder lograr que cambie el chip. Y lo primero es sentarnos a darnos cuenta. Si no nos damos cuenta de que esta conducta es un tema errado y que no está bien que sea lo normal, entonces vamos a continuar con lo mismo. Esta situación, por ejemplo, la historia de los amigos secretos. Aquí le ponen a mis, algo como para que me des tu panetón, una cosa así. Que espero que este panetón, o sea, una situación con la cual obviamente están sexualizando un contexto que no podría decir, esto es un chiste, pues, se están en realidad generando nuevas conductas. Ya ni qué les digo de una sanguchería reciente que ha tenido algún problema similar. Lo cierto es que esta tensión en cuanto a relaciones de género en ambientes laborales también es revisado a nivel no solamente de cumplimiento normativo, no solamente a nivel de hostigamiento, de acoso, sino más bien de cómo gestionamos estas conductas. Es obligatorio tener un comité, más allá del de salud, de seguridad y salud en el trabajo, también uno de prevención en cuanto a hostigamiento sexual. Entonces, estas situaciones, si no se avisan, si no se sensibiliza al propio colaborador, probablemente se queden con la idea de que esto es lo normal, o por algo debe ser, algo debió decir, o bueno, ¿saben qué? Esto en realidad siempre nos hemos tratado así es que no tienen ningún problema. Estas cositas son las que van mermando las situaciones de clima y que se va condensando de tal manera de que afecta a la persona y se va yendo. Entonces, uno de los indicadores que podemos tomar acá es retención de personal. Hacer nuestros espacios de talleres, intervenir con el alto mando, trabajando en cuanto a los talleres de saber hacer de las personas, de cómo nosotros retenemos personal, no solamente con efectos preventivos, sino de cómo hacemos para poder gestionar un cambio real. Imagínense ya que les digo con el esquema de conexión de la marca. Aquí le habían colocado a la señorita un QR en la parte inferior de su dorso para poder decir, ¿saben qué? Aquí hay que tomarle una fotografía y a partir de ahí puedes tener esta promoción. Imagínense. O sea, ¿qué clase de conexión con la marca podría tener ese público objetivo? Si estamos hablando de transversalidad, estamos pensando cómo en cada punto de toda mi cadena de valor, en este caso marketing, publicidad, estaría enfocándose un espacio equitativo. Ya hemos hablado del cosificar a las mujeres. Lo cierto es que no tenía mayor sentido más que ubicarlo en esa posición para poder generar un atractivo al público. Entonces, obviamente, esto va a depender de la filosofía de la marca, de cómo identifico una recordación de marca, qué me interesa dejar de mi propia marca. Esto, aunque no lo crean, va sumando, ¿no? Y va calando en el consumidor, de tal manera de que ahora hay opciones de investigación de mercado, inclusive, en la cual se denota
cuán importante es un enfoque de género para poder enganchar con un público femenino. Esto, por más que sea un enfoque de mi público objetivo es masculino, probablemente genere un rechazo y una aversión importante. Eso también suma, no solamente dentro de mi cadena de valor, sino también, sobre todo, en la rentabilidad del negocio. Bien, y lo cierto es que necesitamos un espacio de segmentación, un espacio de mayor retención de cartera, de atraer. Ya sabemos que el mayor bloque de porcentaje de generación de ingreso probablemente sea en retención de cartera, no necesariamente en captación de cartera nueva, porque esa captación ya sabemos que cuesta muchísimo más. Entonces, para poder generar retención de cartera importante, sólida, es innecesario fidelizar al cliente. ¿Cómo podríamos fidelizarlo bajo una circunstancia como la publicidad que les he mostrado anteriormente? Bien, entonces, todo esto engarza con un esquema de cultura organizacional que sea sólida, que sea muy importante para el bloque más alto de la organización, de tal manera que esto pueda bajar como cascada, efecto degradé, y que no haya un desperdicio, tanto económico como de tiempo, en cuanto a la cultura organizacional en general. Lo cierto es que actualmente podríamos decir, bueno, sí, seguimos trabajando solamente con recursos humanos y la mayor cantidad de gente está en teletrabajo, ok, ¿qué hacemos? Aunque no lo crean, el número de personas que ha denunciado temas de acoso en esta etapa de pandemia ha sido mayor que en bloques anteriores, en prepandemia. Entonces, hay estudios que ya nos denotan esto. El esquema de ciberacoso a través de redes sociales, a través del Facebook, a través de WhatsApp. Entonces, estas situaciones obviamente también tendrían que ser reevaluadas dentro de los espacios de capacitación de personal, dentro de los espacios de talleres que son necesarios, por no decir obligatorios en este caso, para trabajar en cuanto a ello. Lo cierto es que nos interesa muchísimo trabajar no solamente por un afán del sello mujer, sino que estos espacios de lucha contra la violencia y discriminación sean absueltos. Les agradezco por este tiempo y estamos a su disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias.